El sol de la tarde de mayo de 2007 caía a plomo sobre los muros centenarios del monasterio de Santa Clara, una fortaleza de silencio que había custodiado los secretos del pueblo de Taxco por más de 2 siglos. Para Javier Campos, el jardinero, era una jornada como cualquier otra, podando los rosales que amenazaban con invadir los senderos de piedra. 15 años llevaba trabajando en esos jardines, el mismo tiempo que había transcurrido desde la inexplicable desaparición de Sor Angélica, una joven monja cuyo rastro se perdió una noche de tormenta en 1992. La versión oficial, aceptada con resignación por la policía de la época, fue que una crisis de fe la había empujado a abandonar los hábitos, apoyada por una escueta nota de despedida que su familia, especialmente su hermana menor, nunca creyó genuina. Mientras removía la tierra para plantar un nuevo seto de lavanda, cerca del viejo pozo de piedra, la pala de Javier golpeó un objeto metálico. Con curiosidad, cavó hasta desenterrar una pequeña caja de latón sellada por el óxido. Al forzar la cerradura, encontró un rosario de plata y nácar, inconfundiblemente el mismo que Sor Angélica, de nombre secular Isabel Montes, siempre llevaba consigo. Junto a él, un pequeño diario de cuero con las páginas deformadas por la humedad. A pesar del daño, los peritos forenses lograrían recuperar una única y críptica frase, una pregunta que reabriría las heridas del pasado y desataría una nueva investigación. ¿Cómo puede el siervo de Dios consagrar un jardín sobre tierra no santa? La pregunta resonó con un eco siniestro, pues el hallazgo se produjo precisamente en la sección del jardín que fue consagrada en 1992 bajo la supervisión del entonces capellán. La noticia del hallazgo llegó a la redacción del periódico El Universal en la Ciudad de México, directamente al escritorio de Sofía Rojas, una tenaz periodista de investigación. Sor Angélica, o Isabel Montes, era su tía. Sofía había crecido escuchando la historia de su desaparición como una leyenda familiar, una herida abierta que había moldeado su elección de carrera. Su madre, hermana menor de la monja, nunca superó la pérdida, aferrándose a la convicción de que Isabel no se había marchado voluntariamente. Sin dudarlo, Sofía condujo las 3 horas hasta Taxco, encontrándose con una investigación reabierta a regañadientes por el comandante Morales, un hombre pragmático y recién llegado al pueblo, que veía el caso como una reliquia polvorienta que solo complicaría su gestión y perturbaría la delicada paz del pueblo. Su llegada al monasterio de Santa Clara fue recibida con una frialdad casi palpable. La abadesa, Madre Elena, una mujer de mirada severa que ya ocupaba una posición de autoridad en 1992, la recibió en un locutorio austero. Con palabras cuidadosamente elegidas, insistió en que el asunto estaba cerrado, que remover el pasado solo traería dolor y que la decisión de Isabel de abandonar la vida religiosa, aunque lamentable, había sido suya. La hostilidad velada de la abadesa, su negativa a cooperar plenamente y su evidente deseo de que la investigación no avanzara, solo sirvieron para reforzar la determinación de Sofía. Comprendió que los muros del convento no solo guardaban oraciones, sino también secretos que alguien con mucho poder había decidido proteger a toda costa durante 15 largos y silenciosos años. Decidida a desenterrar la verdad que el monasterio se esforzaba por mantener sepultada, Sofía se dirigió a los archivos municipales, un sótano polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido. El expediente de la desaparición de Isabel Montes era alarmantemente delgado, un testimonio silencioso de una investigación clausurada con prisa. La pieza central era la supuesta nota de despedida, una única hoja de papel con una caligrafía forzadamente pulcra que, según su madre, no se parecía en nada a la escritura apasionada y ligeramente desordenada de Isabel. Sofía notó la ausencia de un análisis grafológico formal. El detective a cargo en 1992, un hombre llamado Alarcón a punto de jubilarse, había cerrado el caso en menos de una semana, citando respeto por la privacidad de la vida claustral como justificación para no realizar entrevistas exhaustivas dentro del monasterio ni ordenar una búsqueda en sus terrenos. Mientras el comandante Morales, a regañadientes, comenzaba a entrevistar al personal actual del convento,
Sofía dedicó la tarde a reconstruir la imagen de su tía. En llamadas telefónicas con su madre y parientes mayores, emergió el retrato de una mujer que no encajaba en el molde de alguien que huye por una crisis de fe. Isabel era devota, sí, pero también era increíblemente curiosa, una lectora voraz de teología y filosofía que no temía cuestionar las interpretaciones dogmáticas. Antes de tomar los hábitos, había sido voluntaria en comunidades rurales, mostrando un fuerte sentido de la justicia social. Era una persona de profundas convicciones, alguien que, según su familia, habría enfrentado cualquier problema de cara. La idea de una huida silenciosa y cobarde se sentía cada vez más como una ficción mal construida para ocultar una realidad mucho más oscura y violenta. Para Sofía, el siguiente paso era lógico: encontrar al capellán que había supervisado la consagración del jardín en 1992. Una visita a los registros parroquiales, guardados por un anciano diácono que recordaba vagamente a Isabel, reveló el nombre: Padre Antonio Vega. El diácono, con la memoria nublada por los años, recordó que Vega había sido una figura imponente, un hombre de fe tradicionalista, que a menudo chocaba con las ideas más progresistas de las monjas jóvenes, especialmente con las de Sor Angélica. Según los registros, el padre Vega había solicitado su traslado a una parroquia en Puebla apenas unos meses después de la desaparición de Isabel, una coincidencia que a Sofía le pareció demasiado conveniente. Rastrear su paradero actual se convirtió en su principal prioridad, una tarea que el comandante Morales, cada vez más intrigado por las inconsistencias del caso, aceptó llevar a cabo a través de canales oficiales. Mientras esperaba noticias sobre Vega, Sofía se centró en el monasterio. Sabía que las respuestas estaban dentro de esos muros, pero la abadesa Elena era un obstáculo formidable. Decidió buscar a alguien que hubiera abandonado el convento, una exmonja que pudiera hablar sin temor a represalias. Tras días de búsqueda en foros religiosos y redes de exclaustrados, encontró a una mujer llamada Lucía, ahora casada y viviendo en Querétaro, que había sido novicia junto a Isabel. En su primera conversación telefónica, Lucía se mostró reacia, temerosa, pero la mención del diario y la tierra no santa rompió sus defensas. Con voz temblorosa, confesó que Isabel, en las semanas previas a su desaparición, le había confiado que había descubierto algo terrible, una profunda hipocresía relacionada con las finanzas del monasterio y la gestión de donaciones. En una segunda llamada, más larga y cargada de un nerviosismo que se sentía a través de la línea, Lucía le proporcionó a Sofía los detalles que el miedo había mantenido sellados por 15 años. Recordó cómo Isabel, trabajando como asistente en la contaduría del convento, había descubierto un segundo libro de cuentas, oculto en un compartimento secreto del escritorio de la Madre Superiora. Este libro registraba enormes donaciones anónimas de un prominente político de la región, dinero que nunca llegaba a las arcas oficiales ni se reflejaba en las obras de caridad. Según Lucía, Isabel estaba convencida de que el padre Vega y la madre Elena estaban desviando los fondos para enriquecimiento personal y para financiar un estilo de vida que contradecía sus votos de pobreza, utilizando el monasterio como una fachada para el lavado de dinero. Casi al mismo tiempo, el comandante Morales recibió 2 informes que transformaron su escepticismo en una seria preocupación. El primero, proveniente de la Arquidiócesis de Puebla, confirmaba que el padre Antonio Vega no era un simple sacerdote. Se había convertido en Monseñor Vega, una figura influyente y bien protegida dentro de la estructura eclesiástica. El segundo informe, del laboratorio forense, era aún más revelador. Los análisis de la caja de latón habían identificado huellas dactilares parciales en el interior del paño de lino que envolvía el rosario. Las huellas no pertenecían a Isabel Montes, pertenecían a un hombre con antecedentes penales menores por fraude, un antiguo empleado de mantenimiento del monasterio que había sido despedido abruptamente por el padre Vega una semana después de la desaparición de Sor Angélica. De repente, el caso ya no era una vieja historia, sino una conspiración tangible con un cómplice identificable. El nombre del ex empleado, Ricardo Flores, se convirtió en la primera pieza sólida del rompecabezas. Usando las bases de datos policiales,
El comandante Morales descubrió que Flores vivía en Iguala, llevando una existencia precaria y marcada por trabajos esporádicos en la construcción. Sin perder un instante, Sofía y Morales condujeron hasta la ciudad vecina, encontrando a Ricardo en una pequeña casa de bloque de cemento en un barrio humilde. A sus 60 años, el hombre era una sombra de lo que fue. Sus manos temblaban y sus ojos reflejaban el miedo de alguien que ha pasado 15 años mirando por encima del hombro. Al principio, negó rotundamente cualquier conexión con el monasterio, afirmando que apenas recordaba su tiempo allí. Pero su fachada se derrumbó cuando Morales le mostró la fotografía del informe forense, con sus huellas dactilares claramente visibles en el paño que había envuelto el rosario. Acorralado por la evidencia irrefutable, Ricardo se desmoronó. Entre sollozos, confesó su participación en el encubrimiento, insistiendo en que él nunca lastimó a nadie. Relató cómo la noche de la desaparición, el padre Vega lo había convocado al jardín con urgencia, entregándole la caja de latón y una suma de dinero que representaba más de un año de su salario. La orden fue clara y aterradora. Debía enterrar la caja profundamente y olvidar lo que había visto. Vega le explicó que Sor Angélica había sufrido un colapso nervioso, había blasfemado contra la iglesia y había huido, y que para proteger la reputación del monasterio debían eliminar cualquier rastro personal que ella hubiera dejado atrás. Una semana después, fue despedido bajo un pretexto trivial. Ricardo admitió haber vivido con un terror constante, seguro de que el poderoso sacerdote lo encontraría si alguna vez hablaba. Con la declaración jurada de Ricardo Flores en mano, el caso dio un giro decisivo. El comandante Morales ahora tenía la justificación legal para interrogar a un alto miembro de la iglesia. Al día siguiente, él y Sofía viajaron a Puebla, adentrándose en el territorio del principal sospechoso. La sede de la arquidiócesis era un imponente edificio colonial, un laberinto de pasillos silenciosos y puertas de madera tallada que exudaban poder. Monseñor Antonio Vega los recibió en un despacho lujoso, decorado con arte sacro y muebles antiguos, un mundo aparte del humilde monasterio de Taxco. Con una calma imperturbable, Vega escuchó el relato de Morales sobre la confesión de Ricardo. No mostró sorpresa, solo una leve sonrisa de desdén, desestimando al ex empleado como un hombre poco fiable y con antecedentes, un mentiroso resentido que buscaría cualquier excusa para obtener dinero o atención. Lejos de mostrarse intimidado, Monseñor Vega pasó a la ofensiva. Con una autoridad gélida, acusó al comandante Morales de emprender una cacería de brujas contra un siervo de la iglesia, basándose en el testimonio de un delincuente. Luego, fijó su mirada en Sofía, desestimándola como una periodista sensacionalista con una agenda personal, dispuesta a profanar la memoria de su tía y manchar la reputación de una institución sagrada con tal de conseguir una historia. La reunión concluyó con una advertencia apenas velada, una amenaza envuelta en un lenguaje piadoso. Hay dolores que es mejor no remover, comandante. A veces, por el bien de la fe y de las almas, es necesario aceptar los misterios de Dios y dejar que el pasado descanse en paz. La frase, cargada de una ominosa autoridad, no dejó lugar a dudas. La investigación ya no se trataba solo de un crimen antiguo, era un desafío directo a un poder que no dudaría en aplastar a quienes se atrevieran a cuestionarlo. El viaje de regreso de Puebla a Taxco se hizo en un silencio tenso, cargado por el peso de la amenaza de Monseñor Vega. El comandante Morales, visiblemente frustrado, admitió que sus manos estaban atadas. La confesión de Ricardo Flores era valiosa, pero legalmente débil contra un hombre con los recursos y la influencia de Vega, quien fácilmente podría desacreditar al testigo. Sofía entendió que la vía oficial se enfrentaba a un muro de poder y secreto. Era hora de usar su propia arma, la prensa. Esa noche, en la pequeña habitación de su hotel, escribió febrilmente su primer artículo sobre el caso. No era una acusación directa, sino una pieza de periodismo investigativo que exponía los hechos fríos: el hallazgo de la caja, el rosario, el críptico diario, las evidentes fallas de la investigación original de 1992 y el misterioso traslado del capellán. El artículo, publicado en la edición dominical de El Universal,
cayó como una bomba sobre la tranquila comunidad de Taxco. La historia fue replicada por agencias de noticias nacionales y de repente, el monasterio de Santa Clara se encontró bajo un escrutinio mediático sin precedentes. La presión obligó a la madre Elena a emitir un comunicado oficial, una declaración cuidadosamente redactada que expresaba su profunda tristeza por la reapertura de viejas heridas y reiteraba su fe en la inocencia de la institución. Pero el efecto más importante del artículo no fue la reacción del convento, sino una llamada anónima que Sofía recibió esa misma tarde. Una voz anciana y frágil, perteneciente a una exmaestra de la escuela del monasterio, ya jubilada, le dijo que había leído el artículo y que ya no podía vivir con el silencio. Afirmó tener información crucial sobre la tensa relación entre Sor Angélica y el padre Vega en sus últimos días. Sofía se reunió con la anciana maestra, Gabriela, en una pequeña cafetería alejada del bullicio del centro de Taxco. La mujer, de manos arrugadas y mirada lúcida, habló en susurros, como si temiera que los muros tuvieran oídos después de tantos años. Confirmó que la relación entre la brillante Sor Angélica y el autoritario padre Vega era notoriamente tensa. Él despreciaba su mente inquisitiva, mientras que ella no ocultaba su desacuerdo con la gestión pastoral y financiera del capellán. Gabriela relató el evento que la había atormentado por 15 años. 2 días antes de la desaparición, mientras buscaba un libro en la biblioteca del monasterio, fue testigo de una discusión acalorada entre ambos. No pudo escuchar toda la conversación, pero oyó claramente a Isabel decir con voz firme: «Esto es un robo a los pobres, padre, y Dios no es ciego». La respuesta de Vega fue un gruñido violento antes de sujetar a la monja por el brazo, acercando su rostro al de ella para espetarle una amenaza que Gabriela no pudo oír, pero cuya malevolencia vio reflejada en el terror que inundó los ojos de la joven monja. La declaración de Gabriela, aunque circunstancial, era dinamita pura. Proporcionaba un testimonio directo del conflicto y del carácter violento de Vega. Sofía transcribió sus notas y se las entregó de inmediato al comandante Morales, quien vio en ellas la pieza que necesitaba para presionar a la fiscalía. Con el testimonio de la exnovicia Lucía, la confesión del empleado Ricardo y ahora el relato de la maestra, el caso contra Vega dejaba de ser una especulación para convertirse en una investigación de homicidio con un sospechoso claro y un motivo plausible. Esa misma tarde, mientras Morales iniciaba los trámites para solicitar una orden de investigación sobre las finanzas del monasterio en la década de los 90, Sofía regresó a su hotel. Al entrar en su habitación, un escalofrío recorrió su espalda. Sobre la almohada de su cama, perfectamente colocada, había una sola rosa blanca, con el tallo deliberadamente quebrado. No había nota, pero el mensaje era inconfundible. Una advertencia silenciosa, una promesa de que su búsqueda de la verdad tendría consecuencias. La rosa con el tallo quebrado no intimidó a Sofía. Al contrario, encendió en ella una furia fría y decidida. Le mostró la flor al comandante Morales, quien, viendo la amenaza como una confirmación de que estaban cerca de la verdad, asignó una discreta vigilancia al hotel de la periodista. La intimidación sirvió como el catalizador final para que la fiscalía, ahora enfrentada a una posible conspiración que incluía la intimidación de testigos, emitiera una orden judicial para auditar los registros financieros del monasterio correspondientes al periodo entre 1990 y 1993. Morales, acompañado por un perito contable, se presentó en el convento, donde una lívida madre Elena los condujo en silencio a la pequeña oficina de archivos. Entre el olor a papel viejo y cera, comenzaron la ardua tarea de examinar los libros de contabilidad, buscando las anomalías que Sor Angélica había descubierto 15 años atrás. Durante casi 2 días, el perito contable, un hombre meticuloso llamado Hernán Ríos, analizó cada entrada. Finalmente, encontró el patrón, una serie de grandes donaciones en efectivo, registradas bajo el ambiguo concepto de contribución anónima para obras pías, aparecían mensualmente. Lo sospechoso no era solo el anonimato, sino que, pocos días después de cada ingreso, se registraban cuantiosos egresos justificados como gastos de mantenimiento extraordinario
o consultorías espirituales, pagos autorizados directamente por el padre Vega y la madre Elena. No había recibos que respaldaran dichos gastos. Al cruzar las fechas de las donaciones con los archivos de periódicos de la época, el comandante Morales descubrió una correlación alarmante. Cada donación precedía por unos días la aprobación de lucrativos contratos de obra pública y cambios de uso de suelo que beneficiaban a un solo hombre, un influyente cacique político de la región, ya fallecido, conocido por su brutalidad y corrupción. El rompecabezas adquirió una nueva y siniestra dimensión. Ya no se trataba simplemente de malversación de fondos de la iglesia, sino de una compleja operación de lavado de dinero donde el monasterio funcionaba como el centro neurálgico para legitimar sobornos políticos. El jardín sobre tierra no santa de Isabel ya no era una metáfora, era la descripción literal de un lugar sagrado profanado por la corrupción. Sor Angélica no había descubierto a un par de religiosos avaros, sino a los operadores de una maquinaria criminal que involucraba a uno de los hombres más poderosos y temidos del Estado. Su sentido de la justicia, su negativa a ser cómplice silenciosa, la había convertido en una amenaza existencial para toda la operación. Su desaparición ya no parecía un acto impulsivo de violencia para ocultar un robo, sino una ejecución calculada para proteger un secreto mucho mayor. Con esta nueva revelación, el comandante Morales comprendió la razón de la investigación superficial de 1992 y la hostilidad de la madre Elena. El detective Alarcón no había sido negligente, sino que probablemente había sido presionado o sobornado por el cacique político para cerrar el caso rápidamente. Madre Elena, por su parte, no solo protegía a Monseñor Vega, sino que era una pieza clave en la conspiración, una guardiana de los secretos que había permitido que el mal echara raíces en el corazón mismo de su comunidad. El caso se había vuelto exponencialmente más peligroso. Ahora se enfrentaban a un enemigo con tentáculos que se extendían más allá de la iglesia, llegando a las esferas del poder político, un enemigo que había demostrado que era capaz de eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La revelación sobre el lavado de dinero y la conexión política, si bien monumental, presentó un nuevo y formidable obstáculo para el comandante Morales. El cacique había muerto hacía años, pero su red de influencia y lealtades seguía viva, incrustada en el tejido político y judicial de la región. Morales se encontró con una resistencia pasiva pero infranqueable. Las solicitudes para investigar las finanzas del difunto político eran sistemáticamente retrasadas o denegadas por falta de evidencia directa que conectara un soborno de 1992 con una desaparición. Frustrada por la parálisis oficial, Sofía decidió que si el sistema no iba a exhumar a sus fantasmas, ella lo haría. Inició una arriesgada búsqueda de alguien del círculo íntimo del cacique, un antiguo colaborador que, con el paso de los años y la muerte de su patrón, quizás hubiera encontrado el valor para hablar. Su búsqueda la llevó hasta un polvoriento taller mecánico en las afueras de Cuernavaca, regentado por el antiguo chofer personal del político, un hombre llamado Ernesto. Al principio, Ernesto, con el miedo aún grabado en el rostro a pesar de los años, se negó a hablar. Pero la insistencia de Sofía y la promesa de anonimato finalmente rompieron su silencio. Confirmó que había llevado al cacique a múltiples reuniones nocturnas en el monasterio de Santa Clara con el padre Vega, y entonces proporcionó la pieza que faltaba, el eslabón directo entre la curiosidad de Isabel y su muerte. Recordó una noche, apenas una semana antes de la desaparición, cuando su jefe salió furioso del convento. Una vez en el coche, le oyó decir a Vega por el teléfono: «Esa monja entrometida se ha convertido en un riesgo inaceptable. Es un problema que debes solucionar de forma definitiva. No quiero volver a oír hablar de ella». La confesión de Ernesto fue la pieza clave que Morales necesitaba para romper el estancamiento burocrático. Aunque el chofer solo aceptaría testificar a cambio de protección federal y un cambio de identidad, su relato de la orden de asesinato era la evidencia directa que vinculaba la conspiración con un homicidio premeditado. Con una transcripción de la entrevista y una declaración jurada firmada, el comandante Morales se presentó ante el fiscal del Estado,
argumentando que ya no investigaban un simple caso de persona desaparecida, sino una ejecución extrajudicial orquestada desde las más altas esferas del poder político y eclesiástico. Ante la contundencia de la nueva evidencia y con la presión mediática del artículo de Sofía como telón de fondo, el fiscal no tuvo más opción que autorizar las órdenes de arresto. Los objetivos eran claros: Monseñor Antonio Vega por homicidio y crimen organizado y la madre Elena por complicidad y obstrucción de la justicia. El arresto de Monseñor Vega se ejecutó con la precisión de una operación militar. Un convoy de vehículos policiales sin distintivos llegó al amanecer a la sede de la arquidiócesis en Puebla. Morales, acompañado de agentes federales, irrumpió en el opulento despacho del monseñor justo cuando éste iniciaba sus oraciones matutinas. La arrogancia y el desdén de su encuentro anterior habían desaparecido por completo, reemplazados por una incredulidad pálida y un terror helado en sus ojos. Al ver la orden de arresto, su primer instinto fue tomar el teléfono para llamar a sus protectores, pero Morales fue más rápido. «Se acabaron las llamadas, monseñor. Esas conexiones ya no pueden ayudarlo», dijo el comandante mientras los agentes le colocaban las esposas. La imagen del influyente clérigo siendo escoltado como un criminal común desató un frenesí mediático, una caída desde la gracia que simbolizaba el inminente colapso de un secreto guardado con sangre durante 15 años. De vuelta en Taxco, la detención de la madre Elena se llevó a cabo con una solemnidad sombría que contrastaba con el dramatismo del arresto de Vega. Morales y 2 oficiales entraron en el monasterio de Santa Clara, rompiendo la quietud de la tarde. Las pocas monjas presentes observaron la escena con una mezcla de estupor y terror silencioso. La abadesa los esperaba en su oficina, sentada erguida detrás de su escritorio. No hubo sorpresa en su rostro, solo una profunda y amarga resignación, como si hubiera estado esperando ese momento durante 15 años. Cuando Morales le leyó sus derechos y le informó de los cargos de complicidad en homicidio y crimen organizado, ella no pronunció una sola palabra. Simplemente asintió, se levantó y extendió sus muñecas para ser esposada. Sofía, observando desde el umbral, vio en el rostro de la anciana no maldad, sino el peso aplastante de un secreto que había corroído su alma. Ya en la sala de interrogatorios de la Comandancia Federal, despojado de su sotana y de su aura de poder, Antonio Vega se enfrentó a la fría realidad de las pruebas en su contra. El comandante Morales, junto a un fiscal federal, le presentó de manera metódica y aplastante el caso que habían construido. Le leyeron la declaración de Ricardo Flores, el testimonio de la maestra Gabriela sobre su violenta discusión con Isabel, y le mostraron los extractos de los libros contables que probaban la operación de lavado de dinero. Finalmente, le revelaron la declaración del chofer del cacique, la orden explícita de solucionar de forma definitiva el problema de la monja. Acorralado, sin protectores a quienes llamar y sabiendo que Madre Elena también había sido detenida, el imponente monseñor finalmente se quebró. Su cuerpo se encorvó y un sollozo seco escapó de sus labios antes de susurrar las primeras palabras de su confesión. Esa muchacha no nos dejó otra opción. Iba a destruirlo todo. Durante las siguientes 6 horas, Antonio Vega relató con una precisión escalofriante los eventos que habían permanecido ocultos por 15 años. Tras recibir la orden del cacique, convocó a Sor Angélica a la biblioteca del convento esa misma noche, con el pretexto de discutir sus preocupaciones sobre las finanzas. Intentó intimidarla, le ofreció un puesto de prestigio en una misión en el extranjero, cualquier cosa para comprar su silencio. Pero Isabel, con la fuerza inquebrantable de su convicción, se negó rotundamente. Le informó que al amanecer llevaría el libro de cuentas secreto directamente al obispo. Fue en ese momento, al ver su mundo de poder y riqueza a punto de desmoronarse, que el pánico se apoderó de él. En el forcejeo que siguió, la empujó violentamente. La cabeza de Isabel golpeó contra el borde de una pesada mesa de roble con un sonido seco y definitivo. Murió al instante. Desesperado, corrió a los aposentos de la madre Elena. Ella, al ver el cuerpo y comprender que la exposición era inminente, tomó una decisión pragmática y helada para proteger la institución y a sí misma.
Fue idea suya utilizar la tormenta que arreciaba esa noche como coartada. Mientras el cielo se partía en relámpagos, ambos arrastraron el cuerpo de Isabel hasta la nueva sección del jardín, un área de tierra recién removida donde nadie pensaría en buscar. La enterraron bajo la misma tierra que él, como capellán había bendecido semanas antes. Luego, con una calma aterradora, falsificaron la nota de despedida y contactaron a Ricardo Flores con la historia del colapso nervioso, ordenándole enterrar la caja con el rosario para dar credibilidad a la mentira de su huida. El jardín no fue consagrado sobre tierra no santa. La propia consagración se había convertido en el sello de una tumba secreta. Con la confesión de Vega grabada, el fiscal se enfrentó a la madre Elena. Le presentaron la transcripción completa, detallando el asesinato, el entierro y su papel fundamental en el encubrimiento. La abadesa escuchó sin inmutarse, su rostro una máscara de serenidad granítica. Cuando terminaron, su silencio se prolongó por un minuto eterno, antes de que finalmente hablara, no con arrepentimiento sino con una escalofriante convicción. Admitió su participación, pero la enmarcó no como un crimen, sino como un sacrificio necesario. Argumentó que la exposición de la red de sobornos habría destruido la reputación del monasterio, manchando siglos de historia y fe. La muerte de Isabel, aunque trágica, era el mal menor comparado con el escándalo que habría aniquilado la obra de la congregación. En su retorcida lógica, había protegido a Dios de la vergüenza de los pecados de sus siervos. La confesión, aunque carente de remordimiento, proporcionó la última pieza necesaria, la ubicación exacta de la tumba. Al día siguiente, el jardín del monasterio de Santa Clara se transformó en una escena de crimen. Un equipo forense, bajo la dirección del comandante Morales, acordonó el área del nuevo seto de la banda, el mismo lugar donde Javier Campos había encontrado la caja de latón. Sofía observaba desde la distancia con el corazón encogido mientras las palas comenzaban a remover la tierra consagrada. Las otras monjas miraban desde las ventanas del claustro, sus rostros pálidos de incredulidad y horror al descubrir que habían rezado y meditado durante 15 años sobre la tumba de una de sus hermanas. Tras horas de excavación cuidadosa, uno de los técnicos hizo una señal. Habían encontrado los restos óseos de una mujer, enterrados a 2 metros de profundidad, con el hábito aún parcialmente intacto. El hallazgo de los restos de Isabel Montes cerró el capítulo de la búsqueda, pero abrió el del luto y la justicia. La noticia conmocionó a Taxco y sacudió los cimientos de la iglesia en México. Sofía, habiendo encontrado la verdad que su madre había buscado por tanto tiempo, se apartó del frenesí mediático para estar con su familia. El funeral de su tía fue un evento íntimo y desgarrador, una despedida que había sido negada durante 15 años. En la pequeña iglesia de su pueblo natal, lejos del monasterio que había sido su hogar y su tumba, finalmente pudieron honrar la memoria de la joven valiente que había sido sacrificada en el altar de la corrupción. El comandante Morales, en un gesto de respeto, asistió a la ceremonia en silencio, como un guardián que finalmente había llevado a su protegida a casa. El proceso judicial que siguió fue uno de los más sonados de la década. Antonio Vega y la madre Elena, enfrentados a sus propias confesiones y a la abrumadora evidencia física, fueron declarados culpables. Monseñor Vega fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio calificado y delincuencia organizada, despojado de su título y excomulgado por la Iglesia en un intento tardío de la institución por distanciarse del escándalo. La madre Elena recibió una condena de 20 años por su papel como cómplice y por obstrucción de la justicia. Su defensa, basada en la protección de la reputación del monasterio, fue desestimada por el tribunal como una justificación perversa para un crimen atroz. Ricardo Flores, el empleado de mantenimiento, recibió una sentencia reducida por su cooperación, mientras que el detective retirado Alarcón fue investigado y sancionado por negligencia grave. El escándalo resonó hasta el Vaticano, forzando una intervención sin precedentes. El monasterio de Santa Clara, una vez un símbolo de devoción, se convirtió en un emblema de la más profunda corrupción. Para purgar la mancha, la Santa Sede ordenó su clausura temporal, un acto drástico que dispersó a la congregación restante.
Las monjas, muchas de las cuales habían vivido décadas de inocencia, ajenas a los crímenes de su abadesa, fueron reubicadas en otros conventos del país para un periodo de penitencia y reflexión. La medida buscaba no solo castigar, sino también desinfectar una institución que había permitido que la avaricia y el asesinato crecieran en su tierra sagrada. Meses después, el monasterio reabrió sus puertas bajo una nueva administración, con un mandato de transparencia absoluta, especialmente en sus finanzas, convirtiéndose en un caso de estudio sobre la reforma eclesiástica. Para Sofía, la conclusión del juicio marcó el final de una obsesión que había consumido cada momento de su vida. Su serie de artículos titulada Tierra no Santa le valió el Premio Nacional de Periodismo, consolidando su reputación como una de las investigadoras más valientes y tenaces de México. Sin embargo, el verdadero premio no estaba en el reconocimiento público, sino en la paz que finalmente llegó a su familia. Había cumplido la promesa silenciosa que le había hecho a su madre y a la memoria de su tía. Había rescatado la verdad del olvido. El proceso la había cambiado para siempre, confirmando su fe en el poder del periodismo, pero también dejándola con una dolorosa conciencia de la facilidad con que las instituciones, sagradas o seculares, pueden ser corrompidas por el poder y el miedo. La relación de Sofía con el comandante Morales se transformó de una alianza profesional a una amistad basada en el respeto mutuo. Morales, cuya carrera había sido revitalizada por la resolución de un caso tan complejo, a menudo la llamaba para agradecerle. Sin tu insistencia, Sofía, sin tu negativa a aceptar la versión oficial, Isabel Montes seguiría siendo solo un fantasma en un archivo polvoriento, le dijo en una de sus conversaciones. El caso había cambiado también la forma de hacer policía en Taxco, inspirando una nueva unidad de casos fríos dedicada a reexaminar desapariciones y crímenes sin resolver que habían sido descartados con demasiada facilidad en el pasado, dando esperanza a otras familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias misteriosas y que hasta entonces habían sentido que el sistema les había fallado por completo. Un año después de las sentencias, Sofía regresó a Taxco, no como periodista en busca de una historia, sino como una sobrina en busca de paz. Visitó el monasterio de Santa Clara, ahora un lugar transformado, más abierto y luminoso. En el jardín, en el lugar exacto donde Javier Campos había encontrado la caja de latón, las nuevas monjas habían plantado un olivo, un símbolo de paz y reconciliación. Debajo, una pequeña y discreta placa de bronce, sin nombres ni fechas, simplemente decía: «La verdad nos hará libres». Para Sofía, esa sencilla frase encapsulaba todo el doloroso viaje. La verdad no había traído de vuelta a su tía, pero había liberado a su familia de la tortura de la incertidumbre y había liberado a una comunidad de un secreto que la había envenenado sigilosamente durante 15 largos años. Javier Campos, el jardinero, continuó cuidando los rosales del monasterio, convertido en una celebridad local involuntaria, un recordatorio viviente de que la verdad a veces simplemente espera ser desenterrada. A menudo se detenía frente al olivo, consciente de que su simple acto de cavar en un lugar diferente, ese día de mayo, había desatado una tormenta de revelaciones. Por otro lado, Ricardo Flores, tras cumplir su breve sentencia, se mudó a un pueblo costero, un hombre finalmente liberado no de la prisión, sino del miedo que lo había consumido por 15 años. Sofía pensaba en él ocasionalmente, no como un criminal, sino como el primer eslabón débil de la cadena del encubrimiento, un hombre común atrapado en la red de los poderosos, cuya única huella dactilar se convirtió en la primera llave para abrir la puerta de la verdad. De pie en el jardín, bajo la sombra del olivo, Sofía finalmente comprendió el verdadero legado de su tía. Isabel Montes no había sido simplemente una víctima pasiva de un crimen atroz, había sido una combatiente. Su curiosidad fue un acto de rebelión, su investigación silenciosa una forma de resistencia y su negativa a ser silenciada el catalizador de todo. La frase en su diario, la confrontación con Vega, el ocultamiento de la caja. Cada acción había sido una pieza de un rompecabezas que dejó atrás, una última apuesta a que algún día la verdad encontraría un camino.
Se dio cuenta de que la investigación no la había comenzado ella, ni el jardinero, ni siquiera el comandante. La verdadera investigadora siempre había sido Isabel, quien incluso desde la tumba había logrado que su voz fuera escuchada, guiándolos a través de la oscuridad hasta exponer la hipocresía que se había negado a tolerar en vida. El último artículo de Sofía sobre el caso no fue una crónica de los juicios, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y el eco de la valentía. Escribió sobre cómo el silencio, en nombre de la protección de una institución, se había convertido en el abono perfecto para la corrupción, permitiendo que un lugar de paz se transformara en una tumba. Describió a su tía no como una mártir, sino como una mujer cuya fe era tan real que no pudo tolerar la hipocresía de quienes la predicaban. Concluyó que la verdadera tierra no santa no era el jardín, sino las almas de aquellos que, por miedo o por codicia, eligieron enterrar la verdad junto a ella. Su texto se convirtió en una pieza estudiada en las facultades de periodismo, un manifiesto sobre la obligación de cuestionar las verdades oficiales y dar voz a las víctimas silenciadas. Unos días después, Sofía visitó a su madre y le leyó el artículo en voz alta. La mujer, cuyo rostro había estado marcado por una tristeza perenne durante 15 años, escuchó cada palabra con los ojos cerrados. Cuando Sofía terminó, un silencio sereno llenó la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, su madre sonrió, una sonrisa frágil pero genuina. «Ahora sí puede descansar en paz», susurró, refiriéndose a su hermana. Tomó un viejo álbum de fotografías y lo abrió en una imagen de dos niñas sonriendo en un jardín, mucho antes de los monasterios y los secretos. La verdad no había borrado la cicatriz de la pérdida, pero había limpiado la herida, permitiendo que, finalmente, el proceso de sanación comenzara, reemplazando la agonía de la duda con el dulce y triste peso del recuerdo. El caso del monasterio de Santa Clara se convirtió en una dolorosa lección para el pueblo de Taxco, una parábola moderna sobre cómo la reverencia ciega puede convertirse en cómplice del mal. El crimen de Antonio Vega y la complicidad de la madre Elena no solo requirieron su propia malicia, sino también el silencio de una comunidad que prefería no cuestionar a sus líderes espirituales. La desaparición de Sor Angélica fue un secreto a voces que muchos intuyeron pero nadie se atrevió a investigar, un tumor que creció en la indiferencia colectiva. La resolución del caso forzó a la comunidad a una introspección incómoda, a reconocer que la fe sin vigilancia puede convertirse en una máscara para los peores pecados y que la verdadera santidad no reside en los muros de una institución, sino en la valentía de los individuos que se atreven a defender la verdad sin importar el costo. Al final, la historia no es sobre la caída de un monseñor o la corrupción de una abadesa. Es la historia de un rosario de plata y nácar y de una frase temblorosa escrita en un diario, esperando pacientemente bajo tierra. Es la prueba de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, conserva una vitalidad propia. No puede ser destruida, solo pospuesta. El eco de la convicción de una joven monja fue lo suficientemente fuerte como para atravesar 15 años de silencio, desenterrar una conspiración y exigir justicia. El jardín del monasterio ya no es un lugar de secretos oscuros, sino un testimonio de que una sola voz, armada únicamente con la verdad, puede ser más poderosa que cualquier conspiración, y que su luz, aunque tardía, siempre encontrará una grieta por la cual volver a brillar.